Buenas tardes, mi nombre es Héctor Daniel Robo Martínez. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad IEXPRO. El presente video es básicamente para exponer el tema de investigación que he llevado a cabo. Un tema que lleva como título el aborto. El aborto en nuestro país, como bien sabemos, ha sido un tema controversial a nivel histórico. Ahora permítanme exponerles el contenido de mi tema de investigación. Dicho contenido se divide en 9 capítulos. En el capítulo número 1 encontramos la introducción. En el capítulo número 2, la elección del tema, del por qué yo me interesé en llevar a cabo dicha investigación. En el punto número 3, encontramos los antecedentes legales básicamente en la ciudad de Querétaro, que es donde nos estamos enfocando. El número 4, la hipótesis. En el capítulo 5, protestas. En el capítulo número 6 encontramos la aceptación del aborto y falta de apoyo. En el capítulo número 7 las conclusiones. En el capítulo 8 algunos anexos que me permití compartirles o les voy a compartir en su momento para tenerlos en cuenta. Y por último, en el capítulo 9 las referencias bibliográficas. Ahora bien, permítanme compartirles la introducción de mi investigación. Durante la historia de nuestro país, ha resultado muy difícil de asimilar y aceptar la interrupción del embarazo. Esto por ser una práctica clandestina, la interrupción del embarazo estaba estrictamente restringida prácticamente en todos los estados de la República Mexicana, con excepción de la Ciudad de México, claro, donde es legal dicha interrupción o aborto desde el año 2007, siempre y cuando se cumplieran ciertos requisitos, por ejemplo, que se practicara antes de las 12 semanas de gestación. Es importante mencionar que desde la aprobación en dicho año se han ido creando clínicas donde realizan esta práctica. Es importante señalar que en el año 2021, en el actual año, la Corte Suprema ha despenalizado la interrupción del embarazo o el aborto. No obstante, los tribunales aún pueden juzgar a las mujeres que practican dicha interrupción, pero no enviarlas a prisión. Por otra parte, debemos de considerar el motivo que impulsa a las mujeres a realizar dicha práctica. Una práctica que pone en riesgo su salud, su libertad y otros aspectos como psicológicos. ¿Por qué? Esta es la pregunta que la sociedad y los legisladores se hacen cuando escuchan hablar de que una mujer realiza la interrupción del embarazo. En este proyecto analizaremos a detalle la forma en la que han progresado las leyes mexicanas y cómo ha evolucionado la sociedad ante dicha situación, además de analizar la existencia de movimientos que han exigido sea legal dicha práctica. Pero lo más importante que debemos considerar es la situación que atraviesan las mujeres, pues muchas veces simplemente se le juzga, sin conocer a fondo el problema. Para ser precisos, en nuestra investigación nos enfocaremos en analizar el estado de Querétaro, donde dicha práctica está aprobada pero con ciertas características a cumplir. Permítanme exponerles la elección del tema, el cual lo podemos encontrar en el capítulo 2 de nuestra investigación. Para iniciar mi investigación tuve que plantear una problemática social que afecta directamente a las mujeres. Dicha problemática en la cual me enfoqué es la de consensuar como derecho el aborto en el estado de Querétaro, pues a pesar de que el aborto por violación es legal, no es castigado como tal. Las mujeres no cuentan con ningún apoyo o programa social que les permita ser escuchadas, comprendidas y en su caso realizar el aborto. En principio, puedo mencionar que mi elección del tema es edificada en base a las diversas injusticias
y discriminaciones que llegan a sufrir las mujeres en nuestro país. En el capítulo 3 encontramos los antecedentes legales. Para comprender a detalle el alcance y las consecuencias que puede llegar a tener la mujer por realizar un aborto, y además las repercusiones que pueden tener terceras personas que participen en dicha práctica, en este caso podemos apegarnos a lo que dicta el Código para el Estado de Querétaro, específicamente en su capítulo 5, donde menciona lo siguiente. Artículo 136. Comete el delito de aborto el que causa la muerte al producto de la concepción hasta el nacimiento. Artículo 137. Al que quisiere abortar a una mujer con consentimiento de ésta, se le aplicará de 1 a 3 años de prisión. Cuando falte el consentimiento, la prisión será 4 a 7 años. Y se mediara la violencia física o moral, de 7 a 9 años. En el artículo 138 menciona lo siguiente. A la mujer que se procure el aborto o consienta en que otro la haga abortar, se le aplicará de 1 a 3 años de prisión. En el artículo 139 dice lo siguiente. Tratándose de la madre que voluntariamente procure su aborto y consienta en que otro la haga abortar, el juez podrá aplicar hasta una tercera parte de la pena prevista en el artículo anterior, cuando sea equitativo hacerlo considerando lo dispuesto en el artículo 68 de este código, y específicamente, en su caso, el estado de salud de la madre, su instrucción y condiciones personales, las circunstancias en que se produjo la concepción, el tiempo que hubiese durado el embarazo, el desarrollo y características del producto, el consentimiento otorgado por el otro progenitor cuando éste viva con la madre y cumpla las obligaciones inherentes a la unión. Los resultados de la medida cautelar de atención integral a la mujer en caso de práctica de aborto, siempre que sean aportados por la imputada y en general todos los elementos conducentes a resolver equitativamente el caso de que se trate. En el artículo 140 dice lo siguiente. Si el aborto punible lo causara un médico a un auxiliar de éste, además de las sanciones que le corresponden conforme a lo dispuesto en este capítulo, se le aplicará de 1 a 5 años en el ejercicio de su profesión. En este caso, la suspensión de su profesión como médico o auxiliar. En el artículo 141 no se sancionará a los médicos y a los auxiliares de estos en el legítimo ejercicio de su profesión brinden a la mujer la atención que requiera con motivo de un aborto punible realizado por otra persona. Y por último, en el artículo 142, que es para mí un artículo muy importante, dice lo siguiente. No es punible el aborto. Número 1, cuando sea causado por la culpa de la mujer embarazada. Y 2, cuando el embarazo sea resultado de una violación. Ahora bien, en el capítulo 4 me permitiré exponerles la hipótesis que he elaborado para ustedes. Como bien sabemos, la violación sexual es un delito en nuestro país, un delito que acecha día con día a las mujeres y que lamentablemente no son investigados y castigados en su totalidad. Cuando una mujer pasa por una situación así, donde son violentados sus derechos, donde se le obliga a hacer un acto sexual sin su aprobación y consentimiento, podemos decir que acaba de sufrir de un abuso sexual. Derivado a este abuso, la mujer puede quedar embarazada de su agresor. Un embarazo que obviamente afecta en todos los aspectos personales de la mujer. Un embarazo que no estaba planeado
un embarazo que puede llegar a poner en riesgo la integridad y la salud de la mujer, ya que si ésta padece de alguna enfermedad puede estar en riesgo su propia vida. Es importante mencionar que el código menciona que el aborto por violación no será castigado en el estado de Querétaro. Sin embargo, vuelvo a mencionar que la mujer no cuenta con ningún apoyo estatal para solucionar esta problemática por la cual atraviesa la afectada, orillándola a buscar un escaparate, en este caso la Ciudad de México, donde sí existen clínicas donde se realiza el aborto. El capítulo 5 integra las protestas o manifestaciones que últimamente se han llevado a cabo en este año 2021 relacionado a legalizar el aborto en su totalidad prácticamente en todos los estados de la República Mexicana. Hoy en día existen en nuestro país varios movimientos formados por mujeres. Dichos movimientos son edificados principalmente para exigir se respeten sus derechos y en cierta forma transmitir su molestia por el atropello que tienen como personas. Una de las manifestaciones o protestas que se llevaron a cabo fue hace un par de meses en la ciudad de Querétaro. Tengo entendido que fue en septiembre. Y enseguida les leeré la nota periodística que pude obtener mediante el internet, la cual dice lo siguiente. Cito: alrededor de 300 mujeres marcharon desde la Alameda Hidalgo hasta Palacio de Gobierno. Colectivas feministas se manifestaron por el 28 de septiembre, Día de Acción de Global por la Despenalización del Aborto. En una marcha que salió de la Alameda Hidalgo y concluyó en Palacio de Gobierno. Durante el recorrido, alrededor de 300 mujeres exigieron la despenalización del aborto en Querétaro e hicieron referencia a que existe una criminalización hacia las protestas de las mujeres. En su paso por el templo de San Francisco, grupos religiosos ya esperaban la marcha feminista y realizaron una cadena humana para proteger el templo, mientras emitían rezos. Entre cantos y consignas por el aborto legal y gratuito, el grupo de mujeres llegó a Plaza de Armas y comenzó a realizar pintas sobre las paredes de Palacio de Gobierno. Y algunas de las mujeres rompieron ventanas en una de las calles, prendieron fuego, mismo que en unos minutos se apagó. Bien, esto es importante que el gobierno atienda estas situaciones, ya que últimamente se ha tachado este tipo de protestas porque muchos de los ciudadanos a veces no comprenden las situaciones por las que las mujeres pasan, por toda la violencia que ellas viven actualmente en nuestro país y prácticamente durante toda la historia de México, los atropellos hacia su persona, la discriminación, los feminicidios, todo lo que la mujer sufre en nuestro país es complicado y yo estoy a favor de estas protestas, de estas manifestaciones que hacen las feministas. Creo que es correcto porque el gobierno parece ser que solamente así las escucha, parece ser que solo así se enfoca en trabajar en mejorar sus peticiones. El capítulo 6 comprende la aceptación del aborto y falta de apoyo. Es difícil que la sociedad acepte el aborto como derecho, ya que la mayor parte de la sociedad se rige por cuestiones religiosas o por costumbres, por lo cual esto pone un freno para que el aborto se realice por completo en el país. A pesar de esto, la Ciudad de México es el génesis del aborto, ya que varias mujeres de otros estados acuden a dicha capital a practicarlo. Como bien se mencionó en su momento, Querétaro es un estado que, a pesar de que el aborto es legal por violación, este no tiene programas sociales que brinden ayuda a las mujeres,
¿Qué tipo de ayuda es la que, en este caso yo, Héctor, fue como el objetivo de investigar a detalle el aborto, ¿no? Creo que es importante mencionar, y en mi opinión, que el aborto, que la mujer lo quiera realizar, está en todo su derecho. Sin embargo, el cuestionamiento que yo haría a las autoridades es la falta de apoyo. La falta de apoyo, no hay ningún programa social que les permita como llevar a cabo esta lucha interna entre hacerlo y no hacerlo, ¿no? Tal vez si hubiera más interés por parte del gobierno federal, el estatal, el municipal, considero yo que no tuviéramos estos problemas que hoy en día acechan a nuestro país. Básicamente esa es como la problemática social por la que yo me incliné a realizar esta investigación. Les repito, es la falta de apoyo por parte del gobierno. Es importante mencionar que desde el año 2007, donde se aprobó el aborto en la Ciudad de México, hasta el día de hoy, por fin los legisladores han iniciado una iniciativa ya para lograr que el aborto sea legal prácticamente en todos los estados de la República. Como bien sabemos, en la Ciudad de México es legal desde el 2007. En otros estados van poco a poco implementando y modificando sus leyes. En Querétaro, como bien ya lo mencioné, es legal siempre y cuando sea por violación. No vamos a entrar aquí en temas de algún embarazo no planeado, ¿no? Por falta de interés de las relaciones, de no cuidarse con anticonceptivos. No, eso no lo menciono en esta investigación, eso queda fuera. Prácticamente el objetivo fue el desinterés del Estado sobre este problema, ¿no? Que históricamente ha golpeado a muchas mujeres que se han visto en la necesidad tal vez de realizar el aborto, no nada más por violación, ¿no? Sino porque tal vez no cuentan con el apoyo psicológico, monetario y otros aspectos que son difíciles para una mujer. Técnicamente estamos llegando ya al final y les compartiré las conclusiones que vienen en el capítulo número 7. Técnicamente el aborto es un tema muy controversial en nuestro país. Más que un tema, es un problema que se debe de solucionar de forma precisa y eficaz. Esto con el único fin de buscar un equilibrio entre lo humano y lo legal. Se debe de conciliar un equilibrio entre las mujeres y el Estado, y sobre todo, si el aborto ya es legal, este debe de estar acompañado por profesionistas que atiendan las necesidades de las mujeres. Que instituciones y programas sociales brinden información y ayuda a las mujeres. En mi criterio, el Estado debe de dar esa importancia, esa confianza y servicio para que ambas partes puedan en su momento alcanzar objetivos precisos y que eviten controversias sociales y jurídicas. Pues es bien sabido que hay mujeres que actualmente están presas por practicar el aborto, ¿no? Para terminar con nuestro tema, encontramos en el capítulo número 8 los anexos que me he permitido compartirles. Son anexos, yo creo que de interés, el cual consiste en los requisitos que se solicitan para realizar el aborto en la Ciudad de México de acuerdo a las fuentes que yo consulté. Se solicita identificación oficial, se solicita CUR, comprobante de domicilio, en caso de contar con algún documento personal de alguna unidad brindada,
Se recomienda acudir con un acompañante con identificación oficial y copia. Y obviamente pues el requisito primordial es realizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación. Un dato curioso aquí que también pues pregunté fue el costo del aborto, ¿no? Estos costos son en moneda nacional obviamente y son costos de la Ciudad de México. Tengo aquí, les voy a mencionar los costos de acuerdo a las semanas de gestación. Hasta la 8ª semana tiene un costo de 2,800 a 5,620 pesos. Hasta la 9ª semana de gestación entre un costo de 2,800 y 6,620. En la semana número 10 tiene un costo que va desde igual 2,800 y 7,620. En la semana 11 de gestación, costos desde 2,800 y 8,620. Y la semana 12, que es como el límite para practicar el aborto, va desde los 2,800 y 9,620 pesos. Bien, con esto terminamos el tema del aborto. Espero haya sido claro en lo que expuse en este video. De igual manera los invito a investigar por si quedan algunas lagunas que no abarqué o no pude explicar. Les hago la invitación de adentrarse en este tema para solucionar algunas dudas que hayan quedado. Muchas gracias, mi nombre es Héctor Daniel Romo Martínez. Saludos.